Señor presidente, señorías, 26 reales decretos ley. Este Gobierno ha aprobado 26 decretazos en 8 meses y con la que está cayendo, ninguno centrado en la creación de empleo. Increíble, ¿verdad? Y eso que el Estado español tiene cifras de paro récord y que tras esas cifras hay millones de tragedias personales y familiares. Y este Gobierno no ha adoptado ninguna medida para impulsar la generación de empleo ni para estimular el crecimiento. Su único compromiso es con la austeridad que impone Manu Militari la señora Merkel. Y ayer lo repitió una vez más el presidente Rajoy en televisión. Hoy el Grupo Socialista pone el foco de atención específicamente en el paro juvenil, y es que el Estado español es también líder en la Unión Europea en desempleo juvenil. Líder con un 53%, como Grecia. En esto nadie puede discutir que España es como Grecia. La mayoría de los jóvenes están en paro en estos momentos. La mayoría, más del 50%, el 53%. 1 millón de jóvenes desempleados buscando un trabajo decente en España. Sin duda, la juventud es una de las principales víctimas de esta crisis y de las políticas de este Gobierno para salir de la crisis. Una víctima de esa doble condición. Y en ese sentido podemos coincidir y coincidimos, de hecho, con el diagnóstico que ha hecho el diputado proponente, el señor Moscoso. Sin embargo, la proposición no de ley que hoy nos ocupa nos ha sorprendido porque no afronta, no apunta al grueso del problema. Esta iniciativa, y nos parece muy bien, se centra en explotar las posibilidades de intercambio europeo para la formación y para el empleo de la juventud, de nuestros jóvenes. Nos parece muy bien, adelante con ella, pero no parece ir destinada a lo que sería la mayoría de los jóvenes desempleados, sino quizás se va a orientar específicamente más a la mayoría, específicamente a quienes ostentan una mayor titulación. Ciertamente, las estadísticas demuestran que hay una relación directa entre el desempleo y bajo nivel formativo, esto es obvio, y también entre el desempleo juvenil y ese bajo nivel formativo. Sin menoscabo, por supuesto, de que también hay muchos titulados universitarios en situación de desempleo o que solo encuentran un puesto de trabajo en categorías inferiores a su cualificación. No vamos a negar esa realidad. A nuestro juicio, no es esta, por lo tanto, la prioridad de las políticas de empleo. Sin embargo, cualquier iniciativa que contribuya a abrir cauces a la formación y al empleo entre los jóvenes del Estado español va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Y en ese sentido le adelanto que la Izquierda Plural va a votar a favor de esta proposición no de ley. Ojalá sirva de aldabonazo en la conciencia del Gobierno para que cambie esa mirada permanente que tiene hacia el déficit y se la dedique a la gente, que prioricen sus políticas rescatar a las personas y no a la banca o a los poderosos, como viene haciendo hasta ahora de forma obsesiva. No podemos condenar a toda una generación al abandono. Desde luego, sin la juventud jamás podremos salir adelante. No voy a recordar desde esta tribuna todas las numerosas iniciativas que desde nuestro Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural hemos ido presentando a lo largo de estos meses, desde el plan de choque para la generación de empleo hasta medidas específicas sobre la juventud, pero simplemente quiero decir que efectivamente hemos venido realizando un trabajo y seguiremos haciendo un trabajo en los próximos años, poniendo a las personas como protagonistas de la acción política, porque en estos momentos el rescate lo merece la ciudadanía a pesar de la mirada esquiva del Gobierno. Por lo tanto, concluyo simplemente anunciando el voto favorable a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, bienvenido a su comisión. Su anterior comparecencia el 19 de abril fue precisamente en la sala Sagasta, un liberal progresista que le provocó una especial satisfacción, como dijo. Hoy comparece en la sala Cánovas. Yo no sé cómo interpretar esto. No sé si hay aquí un giro a la derecha. No sé si empezamos a ver en la cultura de este Gobierno el impacto del nuevo IVA. Bueno, esperemos que en nombre de la sala, del nombre de un conservador en esta sala, no le enturbie la comparecencia. Esta mañana el ministro ha dicho que gobernar es elegir. Pues bien, su Gobierno ha elegido castigar al sector de la cultura subiendo el IVA desproporcionadamente del 8 al 21%, duplicando la media comunitaria europea y triplicando a otros estados como Francia o Alemania. Y el impacto de esa medida, sin duda, va a tener consecuencias para la continuidad de las industrias culturales y también para la política cultural de su Gobierno. Y en ese sentido yo creo que afecta a los dos temas fundamentales de su comparecencia de hoy. La subida del IVA va a afectar de alguna manera a la política de mecenazgo tan esperada y también va a afectar al plan estratégico, cuyo primer objetivo, usted nos decía, es garantizar el acceso de la ciudadanía a la cultura. La subida del IVA, evidentemente, obstaculiza parcialmente ese acceso. Y sobre esas dos cuestiones, el plan estratégico y la ley de participación social y mecenazgo, estribaba precisamente las dos solicitudes de comparecencia que hicimos desde nuestro grupo. Este plan estratégico, que se aprobó por la Comisión Delegada de Asuntos Culturales el pasado 16 de mayo, así se hizo público, se anunció entonces que se presentaría en Comisión de Cultura, pero pasadas las semanas, pasados los meses, no se había producido la solicitud a petición propia por parte de su Secretaría de Estado y, por lo tanto, desde nuestro grupo entendimos que era el momento de solicitar la comparecencia. Quiero agradecerle, desde luego, que haya reservado la primicia del conocimiento de este documento a este Parlamento. Creo que hacer las cosas bien, esto es respetar el trabajo de los grupos parlamentarios de la oposición, contribuye a dignificar el Parlamento y yo se lo agradezco. Es cierto que hubiera sido mejor, se lo tengo que decir también, que el documento hubiera llegado unos días antes de la comparecencia para efectivamente poder facilitar a los diputados el trabajo al detalle sobre este documento de más de un centenar de páginas, lleno de pequeños enunciados, detrás de los cuales tiene que haber muchísima actividad y, por lo tanto, requería un tiempo de trabajo que no hemos tenido. Yo, en todo caso, le adelanto que lo vamos a estudiar con cariño y que, sin duda, buscaremos oportunidad para exponer la posición de nuestro grupo ante los distintos objetivos, ¿no? Usted decía al principio que el plan viene a sistematizar las actividades que ya se venían haciendo por parte de su departamento. También interpreto que del trabajo de planificación ha tenido que surgir actividades nuevas y, por lo tanto, también tiene que haber novedades. No estoy seguro de si ha esbozado alguna novedad en su intervención, pero estaría bien que lo aclarara o que destacara especialmente lo que de novedoso ha sido de ese trabajo de planificación que han hecho en estos meses. Vaya por delante que podemos compartir los grandes objetivos, es decir, la literatura que usted ha expresado hoy aquí, y no sé si podremos decir lo mismo cuando descendamos al detalle de los distintos proyectos. Es cierto que en cultura parece un territorio más abonado para alcanzar consensos, y en ese sentido me resulta llamativo, y no puedo evitar decirlo, me resulta llamativo que precisamente parece que solo la cultura merezca el rango de política de Estado en este Gobierno y no otras materias tan importantes como la cultura, como puede ser la política económica, las políticas sociales, la política exterior. Bien. En todo caso, me quedo con lo positivo, me quedo con el hecho de que usted va a comparecer cada año a exponer lo que es la evaluación de esa actividad anual, de ese plan operativo anual. Deduzco también que existe un plan operativo anual 2012, deduzco que existe porque ha anunciado que va a primeros del año que viene, va a comparecer para evaluarlo, por lo tanto, es un plan que existe, da la sensación que planificaba a posteriori, es decir, más sobre lo que se ha hecho ya en la primera mitad del año, quizá, y en ese sentido, pues puede que este año sea algo raro, una planificación tardía.
En todo caso, esperemos a esas futuras comparecencias para ir bajando al detalle, descendiendo al detalle de este plan. Sobre el anunciado proyecto de ley de participación social y mecenazgo, hasta ahora solo sabíamos que iba a haber medidas tributarias, a la que se le daba muchísima importancia. Hoy ha dicho que no va a haber solo medidas tributarias, va a haber otras de índole no tributario referidas al reconocimiento público del mecenas. Bien, me gustaría que pudiera profundizar en esa cuestión. Yo entiendo que al mecenas le encantará que se le reconozca públicamente, pero si le rebajan los impuestos, yo creo que lo agradecerá mucho más. En todo caso, me gustaría conocer exactamente cuáles son esas otras cuestiones no tributarias que se incluyen en el proyecto de ley. Proyecto de ley que deduzco que está casi acabado, ¿no? Y en ese sentido, si está en condiciones de adelantar una fecha de posible entrada en este Parlamento, pues yo también se lo agradecería. Ya sabe que nuestro grupo tiene algunas dudas o algunas, digamos, líneas rojas sobre el contenido de esa ley. En todo caso, también entendemos que puede tener una aportación positiva en la cultura y en otros índoles, en otros ámbitos de interés general de nuestra sociedad y, por lo tanto, estamos expectantes ante su contenido, con ganas de participar y de aportar. Estoy preocupado con la luz roja porque no sé si es... Vale, entonces me relajo moderadamente y entro a la cuestión, profundizando un poco, solo un poco, en la cuestión de la ley de mecenazgo. Nosotros vemos con preocupación que las administraciones públicas puedan sentirse exoneradas de su responsabilidad en política cultural, porque ya va a haber una participación privada que colaborará con lo público. Nos preocupa que en ese sentido lo público se libere de responsabilidades. Nos preocupa también que la cultura pueda quedar en manos de lo que son las grandes empresas, lo que va a ir seguro en detrimento, en perjuicio de la cultura más innovadora, más transgresora, sin duda la cultura minoritaria, que también es imprescindible para reconocernos como sociedad y para avanzar como país, como países. Nos preocupa también que esos beneficios fiscales y la utilización de fundaciones por parte de las grandes empresas puedan servir para, dicho en pocas palabras, para escamotear recursos a la hacienda pública y no tanto para impulsar actividades culturales o de otro ámbito o de otra índole. Y, en todo caso, nos preocupaba también que pudiera quedar fuera del ámbito de la ley aspectos más novedosos, como por ejemplo el micromecenazgo, más innovadores. Ya he visto en una respuesta parlamentaria que nos facilitó en los últimos meses que efectivamente el micromecenazgo va a formar parte del proyecto de ley, lo cual nos congratula. Y quería plantear sobre otra cosa. Por lo tanto, quedo a la espera de este proyecto de ley en la fecha que nos pueda anunciar. Y con respecto a otro proyecto de ley que ha anunciado, la Ley de Propiedad Intelectual o la reforma parcial de esa Ley de Propiedad Intelectual, ha mencionado la compensación por copia privada, como dando a entender que esta ley va a dar la solución definitiva a esa cuestión tan polémica y tan problemática. Bueno, nos alegraría en todo caso que la solución vía presupuestos generales del Estado, que fue una solución parche en 2012, ya no se vaya a plantear en el futuro, pero nos preocupa saber exactamente cuál puede ser esa solución y si esa solución va a resolver de verdad la polémica que existía entre los distintos sectores afectados por el debate en cuanto a la compensación por copia privada. Quiero concluir con una reflexión global al hilo de su introducción, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿no? Evidentemente, cuando se deja de gastar un euro en cultura, nos empobrecemos como sociedad. Pues usted tendrá claro que en estos años nos vamos a empobrecer mucho. Nos vamos a empobrecer mucho como sociedad. Es cierto también que la cultura, que nuestras culturas son vigorosas, es cierto, como usted ha dicho, pero también es cierto que estamos en un túnel oscuro provocado por la crisis económica, pero también por la política de austeridad obsesiva que está imponiendo su Gobierno y que nos conducen a un severo retroceso en la cultura en todos los ámbitos. Por lo tanto, eso evidentemente
nos causa una enorme preocupación en nuestro grupo parlamentario y por eso la necesidad de plantear alternativas para que la cultura no sea la pagana de este contexto de crisis que estamos viviendo. Quiero concluir con dos preguntas concretas con respecto al tema, digamos, al tema de actualidad. Esta mañana el ministro decía que estaban negociando, me imagino que usted, con el sector cultural algún tipo de compensación al impacto que sufren con la aplicación del IVA. Algo así creo haber entendido de las intervenciones del ministro esta mañana, lo digo por un gesto raro. Bien, me gustaría en todo caso que si eso es así pudiera adelantarnos algo. El ministro lo ha enunciado, pero sin concretar, y creo que sería interesante saber exactamente en qué términos nos estamos moviendo y qué posibilidades reales hay de compensar el impacto fuerte de esa subida del IVA desproporcionada. En todo caso, si quiere hacer alguna reflexión sobre ese incremento del IVA y las posibilidades que pueda haber de corregirlo. Ahora sí le pido que vaya terminando. Sí, concluyo con una frase. Yo creo que sería una muy buena oportunidad para que en sede parlamentaria pudiera plantearlo. Y yo le hago una pregunta directa. ¿No considera usted, como secretario de Estado de Cultura, que habría que ir a un IVA cultural reducido en lugar de castigar al sector cultural como se está haciendo? Esa es la pregunta escueta. Muchas gracias.